hermano Alcides con su familia también se nos desaparece y no nos avisa dónde anda. Sabemos que si no avisan, mis hermanos, es que están bien. Amén. Sean todos bienvenidos los que nos miran en línea, Iglesia Visión, aquí en Lockhart, Texas. En español, pues nos predica siempre el pastor Jesús, pero ahora parece que va a predicar el hermano Misael. Amén. Sean todos bienvenidos los que nos miran, mis hermanos, aquí desde Lockhart, Texas. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, un versículo muy leído, que lo leemos siempre a menudo, ¿verdad? Pero como les digo siempre, no hacemos ningún énfasis ni nada cuando estamos leyendo estos versículos. Y lo encontramos en el libro de Mateo 7, los versículos del 7 al 11. Y aquí este versículo, mis hermanos, dice unas palabras bien fuertes, ¿verdad? Y que nosotros, pues, si Dios lo dice, Él está diciendo la verdad. Como dice el pastor, y el que no le gusta escucharlo, pues, van a tener que escuchar. No les digo que se vayan porque son capaces de irse, mis hermanos. Amén. Mateo 7, del 7 al 11. Lo tenemos aquí. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros? Estas son palabras duras, mis hermanos. Que su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿Verdad que nadie? Jamás. ¿Y si le pide un pedazo de pescado, le dará una serpiente? Nunca. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas. Oiga bien, aquí como nos dice, Él sabe que somos malos. Amén. Sabemos dar buenas cosas, dice, buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a lo que le pidan? Tres cosas, mis hermanos, nos dice aquí, ¿verdad? Dice, pidan, busquen y llamen. Amén. Pero nosotros le estaba diciendo al hermano Richard allá afuera que la costumbre de nosotros es una. Oramos así. Padre, te pido por mi mamá. Padre, te pido por mis hijos. Padre, te pido por toda mi familia, hasta que dice, bueno, ¿qué estás pidiendo? Tenemos que decir qué es lo que estamos pidiendo. Pero esas son nuestras oraciones. Te pido, pero ¿qué pides? Y aquí especifica, ¿verdad? Que pidamos, como las clases que llevamos, que tenemos mucho poder en la lengua. Cuando nosotros pedimos, ¿verdad? Dice aquí, mis hermanos, este versículo nos habla de nuestro Padre generoso que cuida de sus hijos. Y Él nos invita a que nos acerquemos a Él en confianza. Que pidamos en oración y con fe. Amén. Dice que Él nos va a dar, dice que Él sabe que nosotros somos malos, pero cuando nuestros hijos nos piden algo, ¿verdad? A mí me da gusto cuando mis hijos me piden, pero yo soy malo. ¿Verdad? Dios sabe, dice que es malo. Pero Él, mis hermanos, dice, nos está comparando, dice, cuando estamos en este cuerpo pecaminoso, porque Dios nos hizo perfectos, dice la Biblia. Él no nos hizo malos, nosotros nos hicimos malos. Es una gran diferencia, ¿verdad? Dice que nosotros somos los que nos hicimos malos. Dice, Él quiere que miremos la diferencia entre la naturaleza humana y nuestro cuerpo pecaminoso. Pero Dios quiere que miremos la diferencia entre la santidad y la bondad perfecta que Él tiene. Cuando nosotros estamos en pecado, mis hermanos, es que nos volvemos malos, ¿verdad? Y Dios nos mira de esa forma. Pero dice, cuando nosotros seguimos las cosas de Él como Él quiere, dice que Él nos mira bien bonito, dice, ¿verdad? Nos bendice, nos da lo que nosotros le pedimos. Pero también dice que tenemos que saber cómo le pidamos. Así como les dije al principio, ¿verdad? De ahora en adelante, digamos qué es lo que queremos.
Porque pueden estar pidiendo, Padre, por mi madre, pero ya llévatela. ¿Estás sufriendo? No. Tenemos que decir, por eso Él dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que pides? Tenemos que especificar, mis hermanos, lo que estamos viviendo. Este verso resulta, mis hermanos, y nos habla de lo bueno que es nuestro Padre Dios, ¿verdad? Nos dice que nosotros, aunque somos malos, somos imperfectos, damos buenas cosas. ¿Verdad que sí? Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, dice. Dios nos quiere dar, mis hermanos, todo lo que le pidamos y Él nos quiere dar lo mejor. Pero dice que le pidamos en confianza y con fe. Eso es lo que Él nos dice en este versículo. Pidan, ¿verdad? Pero en confianza. Porque a veces pedimos sin creer. Entonces mejor no pidamos. Si no vas a creer, no pidas. Pero también nos motiva, dice, a la oración. Que oremos, dice, fervientemente. Y cuando estemos orando, que pidamos y que lo hagamos con fe. Amén. Entonces, 3 cosas nos dice este versículo. Pidan, busquen y llamen. Sencillo. Y somos malos, mis hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero para Dios nosotros somos una hechura perfecta. Él nos hizo perfectos, pero después dice, nos volvemos imperfectos. Entonces cuando Él dice, no, ustedes son malos por eso. Pero cuando obedecemos y buscamos las cosas de Dios, mis hermanos, dice que nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos una herencia, mis hermanos, nosotros con Dios. Entonces pidamos, busquemos, pero especifiquemos lo que estamos pidiendo y que lo hagamos, dice, con fe y estar seguro y en confianza de lo que estamos pidiendo. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para orar por las ofrendas y los diezmos. Señor, gracias, Señor, te damos. Padre, porque todos nuestros órganos, si estamos aquí, es que están trabajando perfectamente bien, Señor. Tú nos hiciste perfecto, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor, por eso. A veces nos quejamos, Señor, hasta por un dolor de cabeza, por un dedo y todo eso que nos duele, Señor, pero no nos damos cuenta que el 95 o el 99.9 de nuestro cuerpo está bien, Señor, y renegamos de eso. Te damos gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de respirar libremente, Señor, porque despertamos, y te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de venirte a dar las gracias aquí a tu casa, Señor. Gracias como siempre, Padre, por todos los que estamos aquí reunidos. Te doy gracias también yo, Señor, por mi familia que está muy bien, Señor, en nuestros países. Gracias, Señor, por aquellas personas que no pudieron venir ahora, pero sabemos que donde están, Señor, tú los estás cuidando y los amas, Señor, y nos quieres dar cosas buenas, así como leímos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Mis hermanos, los anuncios lo tenemos aquí, ¿verdad? La forma de dar, como siempre lo hemos repetido, ya lo tenemos que saber. Hay una forma nueva, mis hermanos, que podemos dar. Aquí está la app, la forma de dar en español. Tenemos aquí. Dice que tenemos que poner un número de texto que está aquí, de la móvil, dice, lo bajamos primero, luego, mis hermanos, cuando queremos hacer una donación, queremos ofrendar, queramos dar diezmos, ponemos este número que está aquí, 73256, ponemos la cantidad que vamos a dar y inmediatamente esto pasa directo a la finanza de nuestra iglesia. También lo hacemos en forma tradicional, mis hermanos, ¿verdad? Como un cheque, pero lo hacemos con el nombre de Vision of Lockhart, Texas. Es diferente a Iglesia Visión como lo hacíamos antes. Si no, pues, como lo hacemos siempre, venimos aquí enfrente al alfolí, ponemos aquí en nuestra canastita, ¿verdad? Démoslo con fe, con amor y confiando que Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Misael, que así como canta de bonito, también él predica muy bien. Amén. Bueno, que Dios les bendiga esta mañana, otra vez. Bueno, para mí es como siempre lo he dicho, es un placer y una bendición el compartir la palabra con cada uno de ustedes.
Hoy tenemos esta bendición de también de tener a Pastor acá, ¿verdad? Con nosotros. Así es que había planeado, dije, bueno, voy a unos 10 minutos y nos vamos, pero aquí está. Son bromas. Es una bendición que podamos compartir los unos con los otros. Y esta mañana cuando vine en parte del servicio en inglés, la pastora estaba hablando algo muy, muy similar al que yo tenía, a lo que yo tengo preparado. Y dije, wow, no es exactamente lo mismo, pero va por ahí va. Y dije, wow, el Señor está diciendo algo, está mencionando, quiere que sepamos algo muy importante. Así es que, como repito, es una bendición estar una vez más este día con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y quiero iniciar leyendo en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer el verso 10. Creo que lo tenemos acá, Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Señor, te damos las gracias por tu bondad, por tu palabra esta mañana, por los presentes. Gracias por este tiempo. Ponemos todas las cosas en tus manos porque tú eres bueno. Señor, que nuestro entendimiento sea iluminado por esa palabra tuya y que podamos entenderla, Señor, podamos creerla, podamos retenerla en nuestra vida, para que en su debido tiempo podamos aplicarla, Señor, en el diario vivir, Señor, que seamos hacedores y no solamente oidores, Señor, que se olvidan de lo que un día se fueron enseñados. Padre, gracias por este tiempo, por la libertad, por todo lo que haces y vas a hacer, Señor, en nuestras vidas, en este lugar, Señor, en esta iglesia, en Cristo Jesús. Gracias por todo. Amén. Bueno, a mi tema le había puesto agradar a Dios con un signo de pregunta, porque como cristianos yo creo que eso es lo más lógico, podría decir, ¿verdad? Cuando uno viene a Cristo y todo eso, nace de nuevo, y bueno, qué bueno, muchas personas vienen porque tienen dificultades en sus vidas, ¿no? Problemas, y al ver que Dios es real y que no es solo un cuento, sino que puede hacer milagros y maravillas, la gente viene y se entrega. Otros tal vez lo hacen porque simplemente hay un deseo o un anhelo, ¿verdad?, de reconocer al superior, al grande, al que lo es todo. Pero cualquiera de estas o de otras maneras en las cuales nosotros nos acercamos a nuestro Dios, entendemos en un cierto punto de que el propósito es para poder agradarle a Él, ¿verdad? Porque si toda la vida, como cuando somos unos bebés, ¿no? Nuestros padres vienen y somos incapaces de cuidarnos, y ellos nos cuidan, nos protegen, nos dan cosas, pero a medida que nosotros crecemos ya y nos hacemos adultos, ya empezamos a tomar acción por nuestra propia cuenta, ¿no? Entonces, como cristianos es lo mismo, venimos como bebés. El Señor nos cuida, nos ama, nos protege y todas esas cosas, pero en determinado punto necesitamos también pensar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a agradar a aquel que nos dio la vida, a aquel que nos perdonó, a aquel que hizo esto y lo otro y tantas otras cosas? ¿Qué me toca ahora hacer a mí? Ahora, si todavía no tenemos ese pensamiento, es importante meditarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida, en nuestra mente para o hacia nuestro Dios? Porque eso debería de ser una idea importante que cada cristiano tendría que tener. ¿Cómo agradar al Creador, a mi Dios, a mi Padre, o la relación que cada uno de nosotros tengamos? Y si es algo más, como lo digo, eso pues ya es en la decisión de cada persona. Bueno, pero antes de meterme al tema de agradar a Dios, que sería la prioridad, perdón, dice en el libro de Romanos, establezcamos algo muy, muy bien, muy claro, en Romanos, en el capítulo 8 y verso 8. Romanos 8:8, si lo tenemos también, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo creo que es algo muy, muy conocido, ¿no?
y los que viven según la carne, no. O sea, no está diciendo, bueno, los que viven según la carne, tal vez, ¿verdad? Podrían, tal vez, sí, sí, no. A veces sí, a veces no. No, simplemente dice, no, no puede. Por más que le busquemos una salida, otra salida, le hagamos unas matemáticas por ahí, no, no podemos agradar a Dios los que viven en la carne. Eso es algo que necesitamos establecer. Ahora, cuando me refiero a no a los que viven en la carne, generalmente nos imaginamos, ¿verdad? Aquellos hermanos o cristianos que andan por ahí con todo y el mundo encima, y ellos mismos lo reconocen, ¿verdad? Y dicen, no, pues yo ando aquí, yo creo que estoy más perdido que saber qué. Ellos mismos lo reconocen. No estoy hablando a ellos, estoy hablando a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Bueno, a los que venimos y estamos y una y otra vez en iglesia. Bueno, ¿por qué? Porque déjenme decirles, y yo creo que quizás vamos a estar de acuerdo, que aunque muchas veces estamos en un lugar, siempre no meramente que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu está ahí. A veces estamos divididos. Y aunque en presencia, en cuerpo natural, podamos estar en este lugar, quizás nuestra alma y nuestra mente podría estar anhelando otras cosas. Quizás podría, no sé, estar en cualquier lugar o en cualquier tipo de situaciones en cuanto al aspecto del mundo. Entonces, eso nos hace que no estemos en una conexión directa con nuestro Dios. Y no solamente aquel que anda ahí botado y tirado por ahí afuera en las calles, es el cristiano, ¿verdad? Sino que también nosotros es importante meditar que el hecho de estar acá no es por un cargo de conciencia, ¿verdad? Bueno, yo voy en iglesia, ¿verdad? Y ya mi conciencia está libre y está limpia, ¿verdad? Y ahora sí me siento bien. No, no es por eso, sino que necesitamos entender que aunque podemos estar una y otra vez en iglesia, no significa de que no andemos en la carne. Nuestra mente puede estar divagando por cualquier otra cosa, o podamos estar contradiciendo al mismo Dios. Dios nos está hablando en cualquier momento, en cualquier segundo, a través de, no sé, una persona, y nosotros ¿qué decimos? Nah, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, eso es andar en la carne también. No es no meramente andar despilfarrando cualquier cosa o nuestra vida, sino que hacer lo contrario a lo que Dios establece en su palabra. Eso es andar en la carne, porque no somos movidos por el Espíritu. Y ese es el punto principal de esta mañana que estaba meditando. Bueno, no hablo a las personas que andan por ahí, que vienen una vez al mes a reconciliarse o una vez al año y se reconcilian para venir al siguiente año, sino que a nosotros que estamos aquí y decimos, no, ¿verdad? Yo estoy acá con todo. Pero ¿qué tal nuestra mente? ¿Qué tal nuestra alma y nuestro corazón? ¿Está ahí con Dios? ¿Con sus promesas? Eso es lo que quiero llamar la atención, o es lo que Dios me estaba llamando la atención, porque a veces la iglesia se toma como un círculo social, ¿verdad? Y como les repetí antes, la gente a veces va por un cargo de conciencia y bueno, vamos y ya estoy listo. Y como les contaba más de alguna vez, de esta persona que decía, yo oro una vez al año. Ya con eso, ya estoy libre para todo el año, ya puedo hacer lo que quiera. Cada ideología de cada persona es la manera como ellos van a vivir. Pero Dios desea que vayamos más allá. Desea que nos movamos un poquito más allá, que no nos quedemos acomodados, porque el acomodarnos es rico, ¿no? ¿Verdad? Aquí mi ambiente y todo eso. Pero cuando Dios a veces nos llama y dice, bueno, ahora quiero que ya estás en este nivel, pero ahora te quiero mover para acá. Ahora quiero que vayas más. Pero ahí está muy difícil ver los problemas y qué voy a atravesar y esto y lo otro. Y nos ponemos a pensar y nuestra carne empieza a decir, no, Señor, pues no, yo mejor prefiero, mejor aquí, ¿verdad? Aquí tranquilito. Eso es vivir en la carne, es decir, hacer la voluntad de la carne, porque Dios nos dice una cosa y nosotros hacemos lo contrario. No pasemos desapercibido a todas estas cosas. También dentro de la Escritura observaba, y yo creo que ustedes saben, de que hay infinidad de beneficios cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, cuando nosotros agradamos a Dios. Y uno de ellos, solo agarro unos versículos, en segunda de Juan, o primera de Juan creo, 3:22,
si lo escribí mal, no me recuerdo. Primera de Juan. Sí, es Primera de Juan, lo tengo aquí equivocado. Am, dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son ¿qué? Agradables delante de Él. Vean, esta es una promesa muy importante. Dice, y cualquier, no solo ciertas cosas, dice, y cualquier cosa que pidiéremos, ¿qué va a pasar? La recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, el agradar a Dios no es solo un deber de cada cristiano, sino que aparte de eso es una bendición. Dios está disponible para responder cuando nosotros agradamos. Y eso lo podemos contar por nuestras propias experiencias, ¿no? Como si nos ponemos en posición de hijos. Cuando nosotros nos portamos bien, nuestros padres, agradamos a nuestros padres y sin pedir a veces nos recompensan, ¿no? Así es en el mundo natural. Entonces, en el mundo espiritual es de la misma manera. Y no es porque le agrado a Dios y ahora me voy a ganar esto y lo otro. No lo hacemos por eso. Es algo que debe de estar en nuestro corazón siempre, ¿verdad? Por obediencia, porque reconocemos esa verdad, porque queremos ser hacedores de su palabra. También hay otro versículo en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, verso 7, que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Si recuerdan que cuando nuestros caminos son agradables a Dios, lo que hacemos es agradable delante de Dios, aún hasta los enemigos hace estar en paz. Y lo hemos leído en muchas historias, ¿no? De los gobiernos pasados en Israel. Hemos visto cómo tenían paz y a veces tenían guerra y bueno, y todas esas cosas. Tal vez lo hemos experimentado en nuestra vida personal, ¿no? Cuando estamos agradando a nuestro Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que existen a nuestro alrededor o personas que quizás envidian o lo que quieran decir, aún hasta ellos se ponen en paz con nosotros. Y esa es una bendición de parte de nuestro Dios cuando nosotros le agradamos. Y podríamos enumerar una y otras principios, bendiciones que vienen cuando nosotros agradamos o mantenemos una comunión con nuestro Dios. Pero no tenemos ese tiempo, así es que esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros, buscar todo eso. Ahora adentrémonos un poquitito más y quiero que veamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y verso 6. Un versículo muy sencillo. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y viendo este versículo, y dije, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, quiere decir que si no hemos nacido de nuevo, no podemos agradar a Dios. Tenemos que tener primero fe para poder agradar a Dios. Si no hay fe, no se puede agradar a Dios. ¿Han oído los comentarios afuera cuando la gente hasta ateas, dicen, no, es que tenga fe, le dice uno al otro, tenga fe y usted va a recibir, tenga fe y usted se va a sanar, y hablan de fe. Y bueno, ¿cómo es eso? ¿Será que de veras tendrán fe? ¿Existirá la fe también allí en alguien que realmente no cree o nunca ha creído en Dios? Bueno, para entender mejor, quiero que veamos en el libro de Romanos, capítulo 12. Y el verso
3. Romanos capítulo 12, verso 3. Aquí lo tenemos y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, por si alguien estaba pensando, bueno, yo tengo más fe que este, ¿verdad? Antes de levantarnos el cuello, hablando de fe, la palabra dice que Dios repartió una medida de fe a cada uno. Es decir, nadie puede decir, no, yo tengo más fe que este, yo tengo menos fe que aquel. Todos tenemos la misma fe. Dios nos repartió esa fe y no la ganamos. ¿Por qué no la ganamos? Bueno, Romanos en el capítulo 5. Romanos 5, verso 1. ¿No lo tengo? Bueno, aquí lo tengo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean, en primer lugar, notamos algo muy importante en este versículo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Primero, la primera palabra es justificados, y esa palabra está en pasado, no está en presente, no está en futuro, está en pasado. Justificados. Y luego dice, por la fe tenemos paz, y esa sí está en presente. Pero la conexión entre lo que dice aquí, el justificado, y la paz con Dios, es la siguiente parte que dice, pues por la fe, justificados, y luego hay ese espacio para tener la paz, por la fe. Me justifiqué a mí mismo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ganado la salvación o nos hemos ganado los regalos de Dios aquí? No sé, como un ministerio o lo que sea. Yo creo que ninguno. Porque Dios no dijo, bueno, es que este sí es muy inteligente, me salió muy inteligente, así que lo voy a bendecir. No creo que mejor por ahí a un lado. Dios no nos ve de esa manera. A todos nos dio las mismas herramientas, nos dio todo lo que íbamos a necesitar en la vida. Y así como en los talentos, aquel que le dieron 5, ¿verdad? Y el otro que le dieron creo que 3, lo pusieron a trabajar y hicieron más, pero el otro que le dieron solo 1, pues él dijo, no, pues aquí me quedo, ¿verdad? Y lo guardo para mí. Esa es la misma manera, una representación en nuestra vida. Retrocedemos más adelante para aclarar, aunque aquí este versículo está muy claro, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo aclara. Pero si queremos revisar otro poquitito más, retrocedamos un versículo anterior, en el capítulo 4, verso 25. No sé si ese lo tengo. Sí, ese sí lo tengo. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Nuestra justificación. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Él. Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la justificación, en este caso estamos enfatizándonos más en la fe. Esa fe que les decía que habla en Romanos 12:3, que a cada uno se nos dio una medida. Esa medida fue la medida que el Señor, por causa de nuestro Señor Jesucristo, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que dice que puede mover montañas, que puede hacer cosas maravillosas. Esa es la fe de nuestro Señor Jesucristo que se nos dio a cada uno de nosotros. Nadie tiene más ni nadie tiene menos, perdón. A todos se nos dio la misma medida. No la ganamos porque dice que fuimos justificados por esa fe, no por mi fe, porque yo no tenía fe, sino que en la fe de Jesucristo, como lo dice aquí, Él fue el que recibió todas las transgresiones y fue el que fue resucitado para nuestra justificación. Así es que aclarando eso, que esa fe que estamos hablando acá, que recibimos de parte de Dios, es esa fe de nuestro Señor Jesucristo. Es
lo que el sacrificio que el Señor hizo. Ahora, como mencionaba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente a veces que no cree en Dios dice, bueno, yo es que tenga fe, tómese este remedio y tenga fe, le dice? Yo me recuerdo que oía mucha gente decir así, le decía, no, tómese esta copita y tenga fe. Y ni siquiera creían en Dios, ¿verdad? Pero esa es la expresión que siempre usaban. Y créanme, gente venía y decía, sí, mire, sí funciona. Y verdad, es que tuvo fe, ¿verdad? Y sí le funcionaba. ¿Pero por qué? Bueno, como repito, en Hebreos decía que sin fe es imposible agradar a Dios. Y poniendo eso en claro, que la fe de que estamos hablando es la fe de Jesucristo. Y si alguien no tiene fe, por muchos sacrificios que pueda hacer, casi, creo que Pablo menciona, si entregara mi cuerpo y todo eso, ¿verdad? Y si no hay en ese caso está hablando del amor, ¿verdad? Pero podemos hacer muchos sacrificios, pero si no tenemos la fe del Señor Jesucristo, no podemos agradar a Dios. Eso lo establece muy claro. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo es que la gente puede recibir? La gente que no cree en Dios. Bueno, esa fe del Señor Jesucristo también se manifiesta en nuestras vidas, o en este caso la podemos mencionar como acción, como una creencia. Y esa creencia es un medio natural por el cual personas cristianas o no cristianas pueden aplicar. Es decir, para llegar a Dios, para creer en Dios, necesitamos, por decirlo otra vez, la palabra creer, necesitamos creer. No tengo fe, pero puedo creer. Y eso sí lo puede aplicar cualquier persona, ya sea cristiano o no cristiano. Y es el medio por el cual podemos venir ante Dios y decir, bueno, yo creo, ¿verdad? O quizás, no estoy seguro, pero yo creo que tú existes, o cosas por el estilo. Entonces hacemos uso de esa acción. La fe también es una acción y se representa como un creer en nuestras vidas. Y ese creer como cristianos también puede llevarnos a aplicarlos de maneras correctas e incorrectas, o positivas o negativas, como le querramos poner. La gente cree por un mal y le recibe un mal. La gente cree por un bien y recibe un bien. Simplemente es una acción, es un poder que se efectúa en nosotros cuando nosotros lo ponemos en práctica. Dice, creo que en Mateo 12:37 habla de que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, esa activación, ese poder es lo que relaciona a fe. La fe no es algo muerto, no es un poder que es inactivo, sino que es un poder activo. Que está ahí listo para ser aplicado. Por ejemplo, imagínense, aquí en este lugar, porque no hay ventanas, pero hay lugares donde durante el día está la luz del sol y todo está alumbrando. No se necesitan luces, ¿verdad? Focos, candelas, lo que quieran. Y hay esas cosas, los outlets de electricidad en la pared, ¿verdad? Y usted puede pensar, pero hay electricidad. ¿Cómo lo sabremos? Bueno, vamos y desconectamos y metemos el dedo en el cable pelón. ¿Y qué cree que va a pasar? Va a sentir el poder de la electricidad. Está ahí, no lo vemos. Pero cuando nosotros venimos y lo activamos y metemos la mano, lo vamos a sentir. Es lo mismo en la fe. La fe es un poder que está ahí, pero no se puede activar en cada uno de nosotros si no accionamos, si no nos movemos, si no hacemos algo. La fe no está sentada simplemente ahí y se queda ahí, sino que la fe es ese movimiento, esa acción que cada cristiano debemos de emplear, debemos de hacer uso para agradarle a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. A ver si se recuerdan de este versículo en Apocalipsis 3, 15 y 16, en relación a lo que estoy hablando. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La inestabilidad o el hecho de estar
no sé cómo poder decirlo, sin movimiento absoluto, ¿verdad? Como unos maniquís que están, ¿han visto en los maniquíes en las tiendas, ¿no? Que les ponen una ropa y están ahí. Simplemente están para verse, pero no tienen nada más. Bueno, y el Señor nos habla y nos dice que el ser tibio y frío, por lo menos el frío pues está frío y el caliente está caliente, pero el ser tibio es algo inactivo. Y eso no está conforme a la palabra de Dios, porque la fe es una acción, el creer es una acción, ya sea por correcta o incorrecta, pero es una acción. Y para agradar a Dios hay que tener fe. Y ya sabemos que la tenemos y no la ganamos, sino es la fe de Jesucristo. Pero para el hecho de agradar a Dios, como repito, la fe es una acción, es una aplicación. Significa que si yo puedo decir yo tengo fe, pero ¿dónde están tus obras? O sea, ¿qué estás haciendo con lo que tienes? Entonces no estás agradando a Dios. Tenemos la opción de agradar a Dios porque ya está en nosotros, pero no lo estamos agradando porque la fe demanda una acción, demanda un movimiento, demanda un hacer. Y cuando nosotros nos volvemos en un campo de simplemente espectador, entonces caemos en una situación como tibio. Y eso, el tibio dice que no le agrada a Dios. Ese no fue el propósito de Dios para sus hijos. Dios no quiere eso. También encontramos otro versículo en Mateo 11:12 y lo aclara, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos lo arrebatan. No me diga que ahora, bueno, al salir voy a volverme un violento, voy a empezar a gritarle a mis mascotas y a la familia. No se trata de ese tipo de violencia. Se trata de la violencia de no quedarse en un solo lugar, como le decía, un maniquí, como una estatua, con todas las coronas, el oro, la espada que usted le pueda poner a una estatua no va a hacer nada. Le puede tirar un montón de dinero y no va a usar ese dinero. Simplemente está ahí. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que seamos tibios de esa manera. Nos quedemos, días, sí, soy salvo, sí. Sí, tengo la fe, gloria a Dios. Y de ahí, ¿qué va a pasar? ¿Viviremos toda nuestra vida quejando? Es que Dios no hizo nada. Es que, ¿por qué aquel, verdad, que no va a la iglesia y le va mejor, verdad, que a mí? ¿Viviremos en ese punto de mentalidad? ¿O reaccionaremos como la palabra desea que quiere? Bueno, tenemos fe, pero hay que tomar acción. Dice el reino de Dios, en el reino de los cielos solo los violentos la arrebatan. Tenemos que accionar porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Dice que el que no trabaja, que no coma. Es sencillo, la palabra nos habla de una y de otra manera en tantas formas, parábolas, alegorías y lo que quieramos ponerle, para enseñarnos a nuestro nivel de entendimiento y decirnos, hay que hacer algo. ¿Quieres una vida mejor? Tienes que hacer algo. Para llegar ahí, quizás hay sufrimiento, sí, probable que sí. Pero todo ese sufrimiento al final ni te vas a acordar, porque todo eso se va a convertir en gozo y en alegría y vas a decir un día, valió la pena haber servido a Dios, valió la pena haber congregado, haber compartido, haber hecho esto, haber hecho lo otro. Y cuando lleguen los últimos días de nuestra vida vamos a estar satisfechos y no vamos a estar en un punto de no me quiero ir, sino que vamos a decir como Pablo, he peleado la buena batalla y ahora me espera la corona, ¿verdad? Esas coronas que están preparadas. Pero necesitamos, así como en la vida nosotros nos esforzamos para lograr ciertas cosas materiales, también en lo espiritual
Dios desea que con ese anhelo que nosotros hacemos y trabajamos para las cosas que son temporales, que también lo hagamos para las cosas que son eternas. Que vamos a tener, ¿cómo de decir? Gente que siempre va a estar en contra y nos va a decir, no, pues ¿para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cómo te pagan? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Pero si tenemos ese principio, como le dije al inicio, de agradar a Dios. Eso es una de las prioridades importantes como cristianos. Si queremos agradar a Dios, necesitamos entender eso, que la inmovilidad no agrada a Dios. Que el hecho de quedarnos para siempre ahí como estatuas no agrada a Dios. Sino que a Dios le agrada cuando nosotros nos movemos en su obra, en su palabra. Cuando nosotros accionamos por lo que Él nos dice y que no simplemente por lo que nosotros pensamos, sino por lo que Él nos manda hacer. Esa es la voluntad de nuestro Dios para con nosotros, o ha sido siempre la voluntad desde el principio. Y eso lo podemos ver en las Escrituras, que desde de Génesis hasta Apocalipsis encontramos siempre acción, un movimiento, un hacer, un decir. Nunca está todo silencio, sino que siempre tiene que haber un propósito. ¿Se acuerdan de en el libro de Génesis cuando Dios está haciendo toda la creación? ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice, y dijo Dios, hágase esto, y se hacía. Y dijo Dios, hágase. Había siempre algo que se tenía, una palabra para que se hiciera tal o cual cosa. Entonces, desde el principio todo es relacionado con un movimiento, con una acción, con un decir. Y podemos también verlo rapidito siempre en Génesis, en el capítulo 2, en el verso 16. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que pudiera dormir tranquilamente. ¿Sí dice eso? Dice que lo puso en el huerto de él para que lo labrara y lo guardase. Eso es trabajo. Había unas grandes bendiciones que yo creo que ninguno de nosotros nos podemos imaginar cómo era ese huerto, ¿no? Pero no lo puso ahí, quédate por ahí sentado y disfruta de la vida. No, lo puso a labrar y a cuidar de su huerto. Y de ese trabajo y ese cuidado, él iba a recibir todas esas bendiciones maravillosas. Entonces, notamos que hay un montón de versos que podemos mencionar ahí, pero vemos que desde el principio Dios siempre hizo al hombre para una acción, para un movimiento, para que no se quede allí. Si se quedaba ahí, pues ya era su propia responsabilidad. Y cuando hace todo lo contrario, ya sabemos lo que pasa. Hoy ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? En esta historia, cuando él empieza a hacer las cosas que Dios exactamente le dijo que no hiciera. Pero el propósito original fue eso, de que todo se lleve con un trabajo, con una acción. El trabajo es algo muy importante. La fe es algo muy importante en nuestras vidas, pero si no la trabajamos, si no nos movemos, si no hacemos algo, entonces de nada sirve, ¿verdad? Estamos ahí, tenemos la opción como cristianos para poder agradar a Dios, pero no lo podemos agradar completamente porque siempre nos estamos limitando nosotros a nosotros mismos. También hay otra historia, no la puse ahí, pero está en Segunda de Reyes, en el capítulo 7, versos 3 y 4. Bueno, en realidad está, creo que empieza del capítulo 6. Y bueno, hay un montón de versículos y eso lo pueden leer en casa si ustedes no lo han leído o si no se recuerdan. Pero esta historia es acerca de 4 leprosos y tal vez inmediatamente se van a recordar. Cuando el rey Bonadad sitió a Samaria, y que la gente no podía salir de esa ciudad y que hubo una hambruna y que llegaron hasta a comerse a los hijos, ¿verdad? Y se miraban, el más gordito el que se iba primero. Lo digo como broma, pero en aquel tiempo fue algo realmente muy feo, ¿verdad? Pero sí enseña que se empezaron a comer a los hijos porque era tanta la hambruna, porque estaba sitiada y no podían hacer nada. Compraban estiércol de paloma y todo eso. En fin, esos 4 leprosos estaban por ahí afuera en el portón
Y pues y ustedes saben que en la historia vemos que la enfermedad de la lepra era incurable, ¿no? Y iban a morir. Y si se recuerdan de esa historia, ellos tomaron una decisión. ¿Cuál decisión? Y dijeron, bueno, si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si nos metemos allá a la ciudad, tratamos de meternos por alguna manera en la ciudad, vamos a morir también porque no tienen nada que comer. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Vamos al campo del enemigo. Y vamos a ver qué pasa. Y si siguen la historia, solo para hacer rapidito así, de tiempo, Dios había creado algo, un estruendo. Ustedes van a ver con detalles lo que dice. Y que el enemigo pensó que era Israel con todos sus carros y que venían a aplastarlos. Y les tomó el pánico en su corazón y salieron huyendo y dejaron todito el tesoro, todo salieron exactamente como estaban y huyeron. Y estos leprosos llegan y van y se meten a la primera tienda y ven muchos despojos, ¿no? Comida, tesoros. Y dice, ¿será una trampa? Bueno, pues hay que entrarle. Y fueron a la siguiente y así se empezaron y dijeron, wow, este es un día que Dios nos ha dado, ¿verdad? Una bendición que el Señor nos ha dado. Y bien, la historia sigue que, bueno, ahí van y les avisan al pueblo. Pero a lo que me refiero es la acción, la determinación. A veces esperamos hasta el último momento, ¿verdad? O Dios nos puede llevar hasta ese momento cuando nosotros no queremos, pero Dios dice, no tienes que, y nosotros no queremos. Pero el momento de la decisión es cuando aplicamos esa fe, cuando la ponemos en práctica. Eso es cuando empezamos a agradar a nuestro Dios. O hay otra historia también, no solo en el Antiguo Testamento, sino que la historia también, la van a recordar, ¿se acuerdan de la pesca milagrosa? En el Nuevo Testamento está registrada en los Evangelios. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 al 11, da un poco más de detalles, aunque si leemos en los otros evangelios podemos agarrar otros pequeños detalles también, pero es más ampliada aquí en Lucas en el capítulo 5, verso 1, cuando habla de que Jesús estaba llamando a Pedro, Jacobo y a Juan, que si ustedes recordarán, cuando ellos estaban pescando y pasaron pescando toda la noche y no agarraron nada, y al final pues Jesús le dice, bueno, dale otra vez, boga mar adentro y tira la red. Y cuando agarran aquellas redes que se rompía y tuvieron que llamar a otros que estaban alrededor y para que ayudaran a agarrar todos esos pescados, y ellos caen postrados ante Jesús y le dicen, no soy, ¿verdad?, digno o algo así, se expresan con Jesús y estaban como en pánico, ¿verdad? ¿Quién es este? Que su poder es tan grande. ¿Y qué es lo que se acuerdan qué es lo que les dice Jesús? Dijo, síganme y yo les voy a dar una compañía de mariscos donde no van a tener que trabajar. ¿Fue eso lo que les dijo? Les dijo, yo los haré pescadores de hombres. ¿Y saben qué es eso? Trabajo. Ese es más trabajo. Pescadores de hombres. Tal vez alguien pudo haber pensado eso, ¿verdad? Señor, nos vas a bendecir y este pescado nunca se va a acabar. No, les dijo otra cosa. Quizás lo que los de alrededor estaban pensando que iba a ser diferente, pero no fue eso lo que le dijo. Lo voy a hacer, les voy a dar más trabajo, en otras palabras. Van a trabajar para mí. La fe, eso implica acción, trabajo. ¿A quiénes les gusta recibir bendiciones? A todos. En el trabajo, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, por tu trabajo vas a recibir un aumento. Y bueno, excelente, ¿verdad? Y nos esforzamos más y más. Qué bueno. Bueno, también así es en el mundo espiritual, en el ámbito de nuestro Dios. Dios, sus palabras son reales. Las vemos una y otra vez. Pero muchas veces, nos cuesta entenderla y no estamos satisfechos porque no recibimos lo que en ella dice. Pero a veces no ponemos atención en que muchas de estas cosas van seguidas o van conectadas, mejor dicho, por un movimiento, por una acción, por un decir, por un hacer.
No es simplemente así por así, sino que hay que movernos, hay que trabajar para poder, así como en la vida, hay que trabajar. El quien quiere tener un carro nuevo, bueno, que trabaje y se lo compre. Así de sencillo. Bueno, yo quiero, Señor, yo quiero servirte en tu reino y bueno, hay que trabajar. No simplemente, bueno, ya, yo le dije a Dios que quería servirle. ¿Y de ahí? ¿Qué pasó? Siempre tiene que haber esa acción de parte de nosotros, esa motivación del hacer para poder recibir. En 2 de Timoteos, en el capítulo 3 y verso 15, dice, procura con diligencia, vean, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si notamos la primera parte de este verso, dice, procura con diligencia. ¿Qué se nos viene en mente cuando dice procura? Que nos esforzamos, ¿no? Pero no solamente dice procura con diligencia. Porque a veces hacemos las cosas para que nos vean. Y yo me recuerdo cuando estaba estudiando, una vez el maestro dijo, bueno, les voy a dar puntos a los que vengan y apoyen al equipo de fútbol. Creo que era un sábado en la tarde, dijo, y los quiero ver aquí. Bueno, en realidad es una obligación, dijo, pero les voy a dar unos puntos para los que vengan. Y pues yo tenía compromiso sábado en la tarde en la iglesia, tenía que estar ahí. Y dije, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Bueno, pero necesito los puntos. Lo que hice fui a la escuela y fui inmediatamente, busqué donde estaba el maestro y llegué enfrente para que me mire. Lo saludé y me fui a meter por donde había los otros grupos y me salí por la salida que estaba ahí y me fui para la iglesia. Solo para enseñar que yo estaba ahí. Pues algo malo, pero lo hice en ese tiempo. Muchas veces nosotros hacemos así, ¿verdad? Servimos al ojo, ¿verdad? Para que me vean. Pero dice el versículo, procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios. A Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese de procura con diligencia es una acción, ese es un trabajo que requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Y a veces las cosas en la vida no van tan perfectas y a veces el sacrificio es grande. Y aún así a veces aquellos que procuran con diligencia tienen que hacerlo. ¿Y saben qué? Las recompensas son maravillosas. Quizás no en el instante, pero a lo largo de la vida, en esta vida hay recompensas. Porque sabemos, como cristianos, sabemos de que al final de esta vida, pues hay una recompensa mejor. Pero durante esta vida también recibimos recompensas. Es Dios maravilloso, sí lo es. Dice Pablo también en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y verso el 1 al 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. El verso 3. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros, el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados por Dios para que se confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
Y Pablo lo dice muy claro de todo lo que ellos sufrieron. Y si hemos leído las epístolas de Pablo, sabemos de que todo lo que él sufrió, ¿no? Para comunicar el evangelio y todas esas cosas. Y él menciona eso ahí, que ellos fueron aprobados por Dios. Pero para ser aprobados, tuvo que haber trabajado, ¿sí o no? ¿Sí? Tuvo que haber esforzado, sufrido y fue aprobado para con Dios. ¿Y lo hacía para qué? ¿Para agradar a los hombres? No. Muchos de ellos, él dice, bueno, hay algunas iglesias que de aquí y de allá siempre me están ayudando, me están mandando y qué bueno por ellos, qué bendición. Pero hay otros que, pues, al contrario, nos quieren matar, decía Pablo. No, no todo siempre en la vida era perfecto, pero el hecho del mantenerse activo, moviendo, es algo que a Dios le agrada, es algo que Dios desea para cada uno de nosotros. ¿Será que solo a Dios se le ocurrió esto? Pues, o lo vemos en la vida diaria nosotros. Fíjense que también los doctores, si buscan, que es recomendado el movimiento físico en una persona, desde el punto de vista natural. La persona que no se mueve está más propensa a recibir problemas, dificultades. El movimiento en nosotros es como nos ayuda a prevención de enfermedades, un funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque han visto o han oído o han tocado las puertas cuando nunca se abren y cuando las quieren abrir se quedan atoradas. O si se abren, cuesta, porque las bisagras se ponen mojosas, se sucian, se ponen duras y ya no funcionan igual. Eso es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. Cuando nosotros no nos movemos, ¿qué pasa? Se queda en un movimiento estático y así estamos más propensos. Controla el peso, ayuda para la salud mental y emocional y mejora nuestra calidad de vida. Eso es solo viéndolo del punto de vista natural. Ahora, como Dios sabe esto, porque Él nos creó, Él dice también en la vida espiritual necesitas moverte. Si no aprendes a moverte en la vida espiritual, entonces vas a ser como una de esas puertas que años cerradas y cuando la intentan abrir, a veces ni se abre. Yo trabajo en una compañía que está dedicada solamente a las puertas y nos ha tocado que mover o quitar unas puertas, reparar puertas que se miran bonitas, ¿verdad? Así simplemente. Pero cuando usted va y las quiere abrir, se mueve todo, porque por dentro ya están oxidadas, ya están podridas, ya el mecanismo todo está flojo, ya no están seguras, están listas para ser tiradas. Y eso es lo mismo que pasa. A veces nosotros lucimos muy bien en lo natural, pero en lo espiritual estamos más ya desgastados que saber qué, sin haber sido usados, sin haber cumplido el propósito de Dios. Y eso sí es triste. Que lleguemos al final de nuestros días y digamos, Señor, me diste esto, así es que yo lo guardé. Y nadie me lo quitó, yo lo guardé, ¿verdad? Pero lo usaste, produciste con ello, ¿qué hiciste? No sé qué excusa pondríamos nosotros, pero esperando de que nosotros no lleguemos hasta ese punto, sino que seamos de aquellos que sí produjeron, o de aquella tierra como el sembrador, la parábola del sembrador que produjo al 100, al 60, creo que al 80% de lo que se le fue sembrado. Es importante tomar acción en el reino de Dios. Y como repito, el trabajo es duro, a veces es difícil moverse en el ámbito espiritual, así como en la vida natural. A veces estamos cansados, ¿no? Por lo que sea, mental, emocional, física, psicológicamente, lo que le quiera poner, y humanamente no está difícil de hacer ciertas cosas, pero a veces la necesidad nos mueve y tenemos que ir a trabajar y tenemos que movernos, o alguien depende de nosotros y tenemos que hacerlo. Entonces, en el mundo espiritual imaginemos de esa misma manera. No todo es color de rosa, sino que es una batalla. Es una batalla en la vida que hay momentos en que hay paz, pero hay momentos en que hay guerras,
y que hay que enfrentamientos contra huestes espirituales de maldad, contra cosas que vienen simplemente a nuestras vidas. Y es por esa razón que Dios siempre nos quiere en movimiento, en acción, para que estemos listos para aplicar lo que es la fe, para poderle agradar a nuestro Dios. Dice en el libro de siempre Romanos, en el capítulo 12, verso 1, ya para ir terminando, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Meditando en este versículo, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Entendiendo todo esto de lo que hemos hablado, entendiendo la palabra de Dios, que todo lo que somos, tenemos o Dios quiere que movernos es por su misericordia. Todo es por su misericordia. Lo que tengo o lo que podré tener es por su misericordia. Lo que puedo hacer en su obra o llegar a hacer es por su obra. Lo que puedo ganar es por su obra, por su misericordia, perdón. Siempre es por Él. Y eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar. Por las misericordias de Dios, o sea, no porque te lo ganaste, porque incluso si ustedes recuerdan, en una oportunidad Pablo empieza a describir los atributos de sí mismo. Dice, bueno, si hay alguien que se dice maestro, si hay alguien que se dice apóstol, si hay alguien que se dice esto y lo otro, bueno, yo soy más que ellos. Si nos vamos a poner en ese punto, dice, y empieza a hacer una lista de todo lo que él humanamente había logrado. Pero al final dice, pero todo esto lo tomo por basura, porque no se compara a lo que es el regalo de Dios, a lo que es el ministerio de Dios. Y aquí en este verso dice, por las misericordias les ruego, por las misericordias de Dios. O sea, no es algo natural, sino que es completamente dado por Dios. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si recordamos, en el Antiguo Testamento se solían hacer sacrificios de animales. Pero esos sacrificios los animales los mataban y hasta ahí. Pero Pablo ahora dice que por la misericordia de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro sacrificio ahora es en nuestro cuerpo vivo, diario. Porque ahora no tenemos que decir, bueno, déjame que me maten para poder agradar a Dios. No, no es eso. Sino que ahora el sacrificio vivo en nuestro cuerpo es en cada acción, en cada detalle en donde nosotros nos movemos, que ese es el sacrificio que Dios espera de nosotros. Que cuando lo hagamos siempre pensando para agradar a nuestro Dios. El más mínimo cosita que pueda imaginarse usted en la vida, cuando lo hacemos siempre poniendo a Dios primero, eso es un sacrificio, porque lo estamos reconociendo en todo el tiempo. Generalmente nosotros siempre nos gusta llevarnos el crédito, ¿no? De todo. No, pues que yo lo hice. No, es que es por mí. Sí, pero al contrario, el versículo nos enseña que por las misericordias, por su favor, por su gracia, algo dado completamente por Dios, que nos presentemos a Él como un sacrificio que es mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento, porque es un sacrificio vivo ahora el que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestro tiempo, en nuestras fuerzas, en todo lo que tenemos. Es algo importante. Y dice, santo, agradable a Dios. Y luego termina diciendo que es vuestro culto racional. Cuando habla de culto racional no se refiere a una ración de comida, ¿verdad? Por ejemplo, sino el uso de la razón, del razonamiento, de la lógica, del sentido común. Entonces, si lo pusiéramos en unos términos más sencillos para nosotros, es que Dios está, que nuestro servicio, con nuestro culto, con nuestra adoración, que lo que nosotros hacemos, cuando lo hacemos de esta manera, aplicándonos para Él, reconociéndolo a Él, que Él es el dueño de todo, que todo lo que hacemos y tenemos es por Él,
en cada instante y segundo de nuestras vidas, si lo hacemos con ese tipo de conciencia, es lo más lógico y lo más sensato que podemos hacer en la vida. Y eso es todo lo contrario a lo que dice la gente afuera, en el mundo. ¿Qué dice la gente en el mundo de afuera? Esto solo a perder el tiempo, van ahí los domingos o los sábados o los días que se reúnen, ¿verdad? Es que no tienen nada que hacer, por eso que van ahí, ¿verdad? O tal vez les lavaron el cerebro, ¿verdad? Y están ahí, o lo que sea. Una vez escuché, estaba comprando en una tienda comida, ya era noche, y mientras estaba esperando, estaba oyendo que había una conversación de dos personas mayores, y le decían, no, eso de las iglesias, te agarran, le dice uno al otro, en la parte psicológica, le dice, porque cuando estás en necesidad vienen y te dicen que necesitas a Dios, y ya entonces pues como te agarran ahí, pues ya te meten ahí a la iglesia y ya te lavan el cerebro. Dijo, bueno, porque vas y tienes que decir, ¿verdad? Y empiezas a abrirte con ellos y decirles esto y lo otro y aquí y allá. Y me ponía a pensar y dije, bueno, cuando nosotros nos enfermamos, hablando como personas naturales, cuando nosotros enfermamos, vamos donde el doctor y le decimos, ¿verdad? Todo lo que tenemos. Si hay un problema mental o psicológico, toca que ir al psiquiatra y decirle todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, aunque la gente no lo quiera reconocer, siempre van y cuando tiene problemas tiene que confesarle a alguien, tiene que decirle a alguien para que se le pueda ayudar. Lastimosamente que el mundo tiene limitaciones, pero para Dios no hay limitaciones. Y cuando, de hecho, dice la gente, bueno, les lavaron el cerebro. En realidad, yo creo que sí, ¿no? Porque nuestra mente, antes teníamos una mente entenebrecida. Y de hecho dice, creo que en 1 Corintios 2:14, sí lo tengo aquí, donde habla que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando nuestra mente estaba totalmente cruzada por otras cosas, siendo los más sabios quizás en nuestra propia opinión, la verdad, para Dios, esa sabiduría pues no era nada. Aún en ocasiones se toma como diabólica. Creo que hay unos versículos donde habla de eso. Entonces, gracias al Señor que Él transformó nuestra vida, nos enseñó, nos hizo una nueva creación. Y quizás hoy en día nos preguntaremos, Señor, pero yo no veo, ¿verdad? Tú dices que me cambiaste, pero yo me sigo siendo igual. No bajé de peso. Sigue siendo igual. Pues en realidad, cosas espirituales ya se llevaron a cabo, cosas eternas se han llevado a cabo en nuestra vida. Para llegar a esas se necesita un trabajo. Para hacer cambios en la vida natural, secular, hay que hacer cambios también. Lo mismo que es en la vida espiritual. Hay que hacer cambios para poder ver la gloria manifestada de Dios en nuestras vidas. Y terminando con el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y verso 1, una exhortación final dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así abundéis más y más. Y para abundar más y más significa que hay que moverse, que hay que hacer, que hay que decir, que hay que accionar. No se puede abundar más y más siendo como una estatua. No se puede hacer eso. ¿Dios nos llama para cosas grandes? Sí. ¿Quiere cosas grandes y se puede manifestar su palabra, verdad? Sí. Pero para llegar a ellas hay que hacer una acción, un movimiento, algo se tiene que hacer. No se puede esperar en la vida que, ¿verdad? Que el pan como el maná que caía del cielo, ¿verdad? Y estamos esperando a ver cuándo me cae, ¿verdad? El desayuno del cielo, ¿verdad? No, no es así. Hay que prepararlo.
Dios tiene cosas más grandes para nosotros, pero requiere de que nuestra fe es algo muy importante. Ya la tenemos para agradar a Dios, pero esa fe nos lleva a una acción que debemos de aplicarla en nuestra vida diaria como cristianos. Empecemos por lo más sencillo. ¿La fe mueve montañas? Sí, pero olvidémonos ahorita de las montañas y empecemos a mover esas pequeñas cositas que se han vuelto a veces muy difíciles, ¿verdad? Empecemos por lo más pequeño y un día podemos decir, bueno, en realidad sí, la fe mueve montañas. Todo es un trabajo, pero todo es para la gloria de nuestro Dios, porque ya nos capacitó para poder seguir ese paso. Así es que esta mañana tenemos comunión y vamos a disfrutar de ese sacrificio que el Señor Jesucristo, vamos a hacerlo en memoria de Él, porque eso es lo que dice su palabra. Pero para eso, esta mañana voy a invitar al pastor, ¿verdad? Pastor Jesús, quien va a tomar este tiempo. Que Dios les bendiga maravillosamente este día a todos. Oiga, hermano, yo estaba tan prendido que no quería que se acabara. Amén. Gloria a Dios. Para que miren, mis hermanos, lo que tenemos en la iglesia. Estamos listos para trabajar. Aquí tenemos un varón, acá anda otro, yo creo que se nos salió. Y acá tenemos otro, hermanos. Que estamos preparados, mis hermanos, para sus familias, para administrarlas, para darles apoyo espiritual. Amén. Y es precioso, mis hermanos, cuando uno sirve al Señor, el Señor se encarga de estarle dando palabra constantemente. Amén. Hay que estar en oración, mis hermanos, por esto que pasó ahora, principalmente ayer, que destruyeron, no sé si ya acabaría de destruir a este demonio allá en Irán. Amén. Esto que hizo este señor es algo grande, mis hermanos. 47 años prisioneros estos hombres de Irán. 47 años. Ponga atención a esto, es profético. 47 años y este hombre, 47, presidente, vino y los libertó. Amén. En la segunda venida que él vino, en el segundo mes del año, a los 47 días del año. Gloria a Dios. Eso es del Señor. Amén. Este Señor viene muy bravo. Amén. Dándole libertad a otros países, aunque muchos nos sentimos porque entre esa libertad que está dando, se están lastimando personas, ¿me entiende? Que no queremos nosotros que se lastimen, pero donde hay ley, hay que respetarla, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos ahora esta señora, mire, que persistió. La señora Lupe. Se levanta, hermana, para que la miren. Tiene fuerzas todavía. Levántese, que la miren. Vamos a darle un aplauso a la señora porque finalmente la semana pasada se hizo ciudadana. Eso es algo, hermanos, que tenemos que darle gracias a Dios. Como dijo el hermano ahorita, persistencia. Amén. Persistencia, mire, ¿quién iba a creer? Las bendiciones llegan. No importa la hora que lleguen, mi hermano, mi hermana, nomás de que lleguen. Amén. Mire, esta mujer, puedes tomar asiento, mi hermanita Lupita. Es un ejemplo y es un testimonio, mis hermanos, que hay que no darnos por vencidos. Amén. Hay que seguir alabando y glorificando el nombre del Señor, porque esa es la voluntad de Él. Amén. Al rato, mi hermana, también llega en tu bendición. Amén. Ser persistente, como Pablo, que acabó su carrera alabando y glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos comunión, mis hermanos, y vamos a meditar un rato, unos 4 o 5 segundos. Quiero que se pongan de pie, mis hermanos, y que guardemos silencio, que pongamos nuestra mente en paz, que pongamos en bien con el Señor. Quiero que agachen su cabeza y mediten espiritualmente qué es lo que el Señor quiere de ustedes con este sacrificio que Él hizo por nosotros.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora que ya meditamos, mis hermanos, yo quiero que tú abras tu espíritu, tu entendimiento, tu razonamiento. Y si en algo le fallaste al Señor este mes, este día probablemente le hemos fallado, que nos pongamos en paz con Él y recibamos esta santa cena. Aquí el hermano Pablo, como ahorita lo mencionó el hermano, casi todas las palabras que trajo eran del hermano Pablo, los versículos. Nos dice aquí el hermano Pablo, mis hermanos, dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Mis hermanos, esta enseñanza que nos da Pablo, mis hermanos, es algo grande, precioso, y él lo está hablando, mis hermanos, porque él anduvo con el Señor. No, perdón, él anduvo declarando la palabra de Dios. Pablo no anduvo con el Señor, vamos a poner algo en claro, pero él aún así, mis hermanos, reconoció que el Señor estaba con él y quisiéramos esto en el nombre del Señor. Pasen para enfrente, mis hermanos. Aleluya. La prédica del hermano Misael tuvo tan tremenda que yo no quería que se acabara. Amén. Nosotros como pastores, mis hermanos, necesitamos también recibir palabra. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Acuérdense que ahí viene también la fiesta que que le va a hacer la hermana a su hija, a esta niña Marisa, y que va a ser el día 12 de abril. Amén. Para que vengan, no vengan con las manos vacías, vénganse con un plato de mole, lo que sea. Amén. La semana pasada que me hicieron a mí mi fiesta, mis hermanos, estuve ahí tirado en el sofá todo el día, con la barriga bien, bien llena, tomando puras alcacelces, pero bien gozoso. Recibí muchos regalos, hermano, muchos regalos. Gloria a Dios, pero principalmente el regalo más grande que recibí es mi sanidad y es haber recibido al Señor como mi Rey y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acuérdense que el mes que entra no voy a estar aquí, mis hermanos, pero van a estar en buenas manos. Aquí va a estar el hermano Alcides, el hermano Omar. Amén. Y el hermanito Misael por una emergencia. Gloria a Dios. Aquí voy a estar. Voy a ir a mirar mis nietas y mi nieto. Amén. Yo sé que todos los personas mayores de edad que están aquí tienen sus nietos y sus nietas y nomás les hablan ahí están. Yo tengo que viajar 2 días corriendo para irlos a ver. Ya nomás me llenan de babitas y ya me tengo que venir para atrás. Digo, ya me voy a ir. Pero esta vez voy a abusar. Ahora voy a estar allá un mes, como quieras. Ya sabemos que tenemos buenos tiradores aquí, que es el hermano Misael, el hermano Omar y el hermano Alcides. So que díganle a sus amigos allá, vamos a la iglesia, hombre, algo bueno está pasando. Me hubiera gustado que hubieras oído el hermano Misael. ¿Cuál? El tamborero. ¿Cómo, hombre? Y el que canta, el que toca. Yo quiero ir, vengan. No, y dicen que la semana que entra va a estar el hermano Alcides. ¿Quién es? Es un hombre de Dios también. Venga, hermano, que entre esa hambre de arrimar personas al Señor. No es nada más trabajo del pastor. Yo me siento triste, mis hermanos, que invitas a las personas a mirar un partido de fútbol y no hay lugar en el living room. Sí, mi hermano, está llena de gente luego. Y los invitas a la iglesia. No, es que ando bien crudo, no puedo. Sí, mis hermanos, cuando debe de haber una hambre, un apetito por el Señor, es el que nos dio la vida, es el que nos da
otra oportunidad cada día. Y tenemos que lograrla, mis hermanos. ¿Y por qué no? Estar en su presencia es lo más bonito que hay. Son 4 horas por mes que le puedes dedicar. 4 horas. Y te da todos los días el... Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a lo mismo. Y dice la palabra de Dios, Pablo dice que lo que yo aprendí del Señor, esto les enseño. Amén. Dice que el Señor, estando él ya para irse, dijo, hagan esto en mi nombre, en mi nombre. Y dice que tomó pan y lo bendijo. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. ¿Cuántas veces los vamos a hacer, mis hermanos? Todas las veces que sean posibles. Amén. Todas las veces. Tomen el pan. Padre Santo, te damos gracias por tu cuerpo, Padre Santo, que fuiste, que lo llevaste a la cruz del Calvario, Padre, a pagar un precio, mi Dios, que me tocaba a mí, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Y dice, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, gracias Padre, en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo hicieras en memoria de mí. Tomen el vino. Padre Santo, te damos gracias por tu sangre preciosa que fuiste a derramar allí en la cruz del Calvario, Padre. Padre bendito, eres un Dios bueno, que sacrificaste tu sangre preciosa, mi Dios, para que yo tuviera redención contigo, Padre. Gracias. Gracias, mi Dios. Te damos gracias. Te damos gracias, mi Dios, por el precioso trabajo que hizo el hermano Misael esta mañana, Padre. ¿Cuántos están contentos con esa predicación que trajo el hermano? Gloria a Dios, mis hermanos. Algo precioso que necesitaba oír yo, mis hermanos. Yo como pastor también necesito comer comida espiritual. Amén. Y también ustedes. Por eso yo les digo que vengan a la iglesia, que se animen unos a otros. Dice la palabra de Dios que no hay cosa más preciosa que estar en la casa de Dios. Amén. Y hay los sabios, que dice aquí la palabra, que vale más un día en la casa de Dios que 1000 fuera. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Levante sus brazos, déjeme bendecirlos. Aleluya. 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 Esperando en el Señor que hayan recibido este día en grande. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por tu Hijo Misael, Padre Santo, por esa palabra poderosa que trajo él, Señor. Padre bendito, sabemos, mi Dios, que tú lo tienes dispuesto para usarlo, Padre Santo, cuando llegue la necesidad, Padre. Gracias por él, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, gracias por su familia. Ahora, mi Dios, lo bendecimos, Padre, y al mismo tiempo bendecimos las personas que están aquí. Que el Señor los bendiga, los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro y su gloria sobre ustedes y que tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz, que es todo lo que queremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nos despides, Padre Santo, que tu Espíritu Santo vaya con nosotros, mi Dios, que no se aparte de nosotros, Padre. Que donde quiera que vayamos, Padre, nos recuerdemos, mi Dios, que si tú no vas con nosotros, Padre, que nos dejes allí en la casa, Padre. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. La semana que